Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación vamos a realizar un análisis técnico para un sistema de transmisión de potencia por cadena correspondiente a una máquina laminadora de goma. Existen dos tipos de normativas internacionales para su diseño, la serie americana y la serie europea. En este caso vamos a trabajar con la normativa europea. Se debe dimensionar la transmisión por cadena para un sistema de arrastre accionado por un motor eléctrico trifásico de 10 HP con una velocidad nominal a plena carga de 1400 revoluciones por minuto. La misma debe accionar una máquina laminadora para la elaboración de goma que debe estar funcionando a 700 revoluciones por minuto. El eje de la máquina impulsora presenta un diámetro de 38 milímetros y el de la máquina conducida 50 milímetros. Las condiciones de temperatura de ambiente de trabajo es de 25 grados centígrados. Para su diseño tendremos en cuenta las siguientes características: el tipo de carga que debemos accionar, factor de servicio para el trabajo deseado, potencia de diseño, el paso de la cadena y evaluación de las diferentes alternativas, relación de transmisión entre la máquina impulsora y la máquina conducida, el número de dientes, tanto del piñón o rueda menor, como así también el número de dientes de la corona o rueda mayor y su verificación, tipo de lubricación y lubricante correspondiente para el tipo de trabajo, distancia entre centros y su corrección, número de eslabones que deberá tener la cadena y su longitud, velocidad media de la cadena y verificación de los diámetros de las masas de cada una de las ruedas dentadas. Para seleccionar el factor de servicio existen tablas brindadas por los fabricantes de cadenas que están basadas en la experiencia práctica. Para determinar el factor de servicio debemos ingresar en la tabla con el tipo de máquina que debemos accionar y con la máquina motora o impulsora. En este caso la máquina impulsora es un motor eléctrico trifásico y la máquina que debemos impulsar es una mezcladora para la elaboración de goma. Ahora cruzamos ambos datos y obtenemos un factor de servicio de 1,5 y corresponde a un tipo de carga de impacto. Cálculo de la potencia de diseño. Una vez determinado el factor de servicio, se lo debe afectar por la potencia de entrada, siendo la potencia de entrada la potencia de la máquina impulsora que corresponde a los 10 HP. Si hacemos el cálculo de la potencia de diseño nos da 15 HP. Los afectamos por 0,746 kW que equivalen a 1 HP. Cancelamos las unidades y hacemos el cálculo. Dándonos como resultado una potencia de diseño de 11,19 kW. Determinación de los diferentes pasos de la cadena. Normalmente existen varias soluciones. Se puede elegir una cadena simple o múltiple, con mayor o menor factor de servicio, con tamaños de piñones mayores o menores. Todos estos factores influyen en la selección final. El gráfico de selección que utilizaremos corresponde a la norma DIN 8187 para cadena simple, doble y triple de la serie ISO europea. Para seleccionar el paso de la cadena debemos ingresar con el dato de las revoluciones por minutos de la rueda pequeña, que la llamaremos piñón, y corresponde a 1400 revoluciones por minuto. Esta velocidad en el gráfico se encuentra ubicada en el eje de las abscisas. Luego trazamos una recta vertical y ahora buscamos el dato de la potencia de diseño en el eje de las ordenadas, que en nuestro caso es 11,19 kW. Podemos ver que dependiendo de la cantidad de ramales de cadenas a utilizar, tendremos varias soluciones. Ahora seleccionaremos el paso correspondiente para cada tipo de ramal, con lo cual para un solo ramal tendremos la siguiente solución. Ingresaremos con la potencia de diseño correspondiente a la primera columna, para un solo ramal, siendo esta potencia 11,19 kW. Luego trazamos una recta horizontal hasta intersectar la recta vertical que corresponde a la velocidad del piñón, es decir, 1400 revoluciones por minuto. La intersección se presenta dentro del área de los 5 octavos de pulgadas. Por lo tanto, para un solo ramal, el paso de la cadena corresponde a 5 octavos de pulgadas. Ahora realizaremos exactamente lo mismo si tuviéramos que optar
por 2 o 3 ramales, de forma tal que si tuviéramos que optar por 2 ramales, debemos seleccionar una cadena cuyo paso debe ser de media pulgada, y si tuviéramos 3 ramales, el paso de la cadena también nos estaría dando media pulgada. En el caso de optar por ramales múltiples, debemos afectar la potencia de diseño por su correspondiente factor de fila o ramal. Como todo proyecto, no solamente debemos tomar en cuenta los criterios técnicos, sino que también debemos considerar los criterios económicos. Por lo tanto, por cuestión de costos, optamos por una cadena de simple hilera, cuyo paso deberá ser de 5/8 de pulgada. La siguiente imagen corresponde a un catálogo de fabricantes de cadenas a rodillos, de la serie europea. Aquí podemos obtener todos los datos de la cadena que seleccionaremos. Debemos prestarle atención al ancho interno correspondiente a la placa interna del eslabón, es decir, B1, ya que es la superficie de contacto y de trabajo entre los eslabones y los dientes de ambas ruedas dentadas. Por ejemplo, el ancho interno del eslabón para nuestra cadena de paso 5/8 de pulgadas es de 9,65 milímetros. Este dato debemos tomarlo en cuenta a la hora de seleccionar el piñón y la corona. Ahora debemos determinar el número de dientes del piñón, con lo cual debemos ingresar en la siguiente tabla de la serie europea, correspondiente al paso que deberá tener el piñón de 5/8 de pulgadas, e ingresamos con los siguientes parámetros: las revoluciones por minutos del motor impulsor, es decir, 1400 revoluciones por minuto. Luego descendemos sobre la misma columna hasta intersectar la potencia de diseño, que en nuestro caso es 15,5 HP. Tomamos 16,3 HP siendo el próximo superior, debido a que en la tabla no figura 15,5 HP. Luego proyectamos hacia la columna de la izquierda, logrando determinar de esta forma el número de dientes correspondiente para dicha potencia y velocidad. Por lo tanto, el piñón que seleccionaremos para nuestro diseño tendrá una cantidad de 19 dientes. También podemos determinar que para dichas condiciones de velocidad, potencia y número de dientes, le corresponde un tipo de lubricación por baño de aceite o por baño mediante disco. Una vez conocido el número de dientes del piñón y la relación de transmisión, se estima el número de dientes de la corona, siendo la relación de transmisión la relación que existe entre las revoluciones por minutos del eje motriz y el eje conducido. El piñón, al estar montado en el eje motriz, tendrá la misma velocidad del motor y lo denominamos NP, que es la velocidad del piñón, es decir, 1400 revoluciones por minuto. Lo mismo ocurre con la corona, que al estar montada sobre el eje conducido tendrá la misma velocidad, es decir, 700 revoluciones por minuto, y la denominamos NC. Por lo tanto, reemplazando los datos de ambas velocidades y haciendo el cálculo, podemos obtener la relación de transmisión. Siendo igual a 2. La relación de transmisión no solamente depende del número de vueltas de ambas ruedas, sino que también depende del número de dientes de la corona y del piñón, siendo ZC la cantidad de dientes correspondiente a la corona y ZP la cantidad de dientes correspondiente al piñón. Ahora bien, como ya conocemos el número de dientes del piñón y la relación de transmisión, si despejamos de la fórmula ZC, podemos determinar el número de dientes de la corona. Con lo cual, si hacemos el cálculo, la corona deberá tener 38 dientes. El material de las ruedas dentadas es de acero 1045 y lo podemos pedir o fabricar con dientes tratados térmicamente, como se muestra en pantalla para el caso del piñón. En este caso presenté en pantalla los dos modelos. Esto no significa que una rueda debe estar templada y la otra no. Este tratamiento permite alargar la vida útil de las ruedas dentadas. Ahora vamos a verificar el número de dientes del piñón. El número de dientes del piñón que nosotros determinamos está dentro de lo recomendado por la norma europea DIN 8196.
Como la mayoría de las aplicaciones presenta una cadena con número par de eslabones, se debe considerar un piñón con número de dientes impar, ya que de esta forma se logra que los dientes del piñón engranen con los diferentes eslabones de la cadena y por consiguiente se distribuye mejor el desgaste. En el gráfico podemos observar que la variación de la velocidad en la transmisión tiene una fuerte dependencia del número de dientes del piñón. La uniformidad del movimiento es mayor cuanto más grande es el número de dientes. Por tal motivo se aconseja que en este tipo de transmisión los piñones presenten un número de dientes superior a 17. Básicamente el efecto cordal es un fenómeno que se presenta en este tipo de transmisión debido a la variación de la velocidad. Por lo tanto aparecen aceleraciones y por consiguiente se producen fuerzas indeseadas que acortan la vida útil del sistema de transmisión. El piñón que seleccionamos para este proyecto presenta 19 dientes, cumpliendo de esta forma con la recomendación según la norma. En la siguiente tabla del catálogo de fabricantes de ruedas dentadas podemos obtener las dimensiones tanto del piñón como así también de la corona. Podemos ver que el piñón o rueda menor, siendo la que contiene 19 dientes, presenta un diámetro primitivo de 96,45 milímetros y el diámetro de la masa o cubo es de 70 milímetros. Lo mismo ocurre para la rueda mayor, es decir, la corona, siendo la que contiene 38 dientes. Presenta un diámetro primitivo de 192,24 milímetros y el diámetro de la masa o cubo es de 100 milímetros. Estos datos serán de gran utilidad para los cálculos posteriores. Si prestamos atención, el ancho del diente de ambas ruedas es menor al ancho interior del eslabón interno de la cadena. Es lógico que exista holgura entre la cara lateral de los dientes de ambas ruedas y las placas internas del eslabón interior. A la hora de solicitar la cadena, es posible que el proveedor nos solicite el número de eslabones, con lo cual aplicaremos la siguiente fórmula. Siendo C la distancia entre centros de los ejes expresada en pasos, ZC es el número de dientes de la corona o rueda mayor y ZP es el número de dientes del piñón o rueda menor. Es importante tener en cuenta que una distancia demasiado corta causa un desgaste prematuro de la cadena y las distancias entre centros muy altas tampoco son convenientes dado que presentan problemas de flexión y la cadena se torna muy pesada. Algunos fabricantes recomiendan que la distancia entre centros esté entre 30 y 50 veces el paso, siendo 40 pasos un excelente punto de partida para el diseño donde no se conoce la distancia entre centros. Por lo tanto, a los efectos de calcular el número de eslabones, podemos emplear la distancia entre centros 40 veces el paso, es decir, C igual a 40. Recordemos que el piñón presenta 19 dientes y la corona 38 dientes. Ahora reemplazamos los datos y determinamos el número de eslabones. Como dije anteriormente, en todo diseño no solamente debemos tomar en cuenta ciertos criterios técnicos, sino que también debemos considerar determinados criterios económicos. Por lo tanto, para este diseño voy a considerar 108 eslabones. Para calcular la longitud de la cadena, se debe partir del hecho de que un paso equivale al largo del eslabón, como se observa en la siguiente imagen. Una estimación acertada de la longitud de la cadena será multiplicar el número de eslabones por el paso de la cadena expresada en milímetros. Ahora reemplazamos los datos calculados anteriormente y por lo tanto la longitud de la cadena expresada en milímetros es igual a 1714,5 milímetros. Una vez determinada la distancia entre centros, se debe calcular la distancia teórica expresada en unidades lineales. Este criterio se emplea cuando se asume un aproximado de la distancia entre centros expresado en pasos y es necesario recalcularlo para obtener un valor más preciso. Para determinar la distancia entre centros se emplea la siguiente ecuación. Recordemos que P es el paso de la cadena expresado en milímetros, NE es el número de eslabones, ZC y ZP
es el número de dientes de la corona y del piñón respectivamente. Ahora reemplazamos todos los datos calculados anteriormente. Por lo tanto, la distancia entre centros teórica corregida es igual a 629,2 milímetros y lo aproximamos a 630 milímetros. La velocidad media de la cadena nos permite verificar el tipo de lubricación que habíamos determinado anteriormente. Para determinar la velocidad media podemos utilizar los datos del piñón o bien los datos de la corona. Para su cálculo se pueden deducir varias fórmulas. En este caso vamos a realizar la siguiente deducción. Podemos tomar la velocidad media como la velocidad lineal tangente al radio de la circunferencia primitiva del piñón, siendo la velocidad tangencial el producto de la velocidad angular, omega, por el radio de la circunferencia primitiva. Conocemos el diámetro primitivo del piñón, que corresponde a 96,45 milímetros. Esto quiere decir que el radio corresponde a la mitad del diámetro. Ahora al radio lo dividimos por 1000 para convertirlos en metros. Ahora necesitamos determinar la velocidad angular en radianes. Sabemos que el piñón está girando a una velocidad de 1400 revoluciones por minuto. Ahora lo afectamos por 2pi, que equivalen a una revolución, y lo dividimos por 60 segundos, que equivalen a un minuto. Cancelamos las unidades y hacemos el cálculo. Por lo tanto, la velocidad angular omega expresada en radianes es igual a 146,6 1 sobre segundos, que es el equivalente a radianes sobre segundo. Ya tenemos la velocidad angular expresada en radianes y el radio expresado en metros, con lo cual si lo reemplazamos en la fórmula podemos determinar la velocidad media, dándonos como resultado una velocidad media de 7,06 metros sobre segundos. Como la velocidad de la cadena está en el intervalo de 7 a 10 metros sobre segundos, le corresponde un tipo de lubricación por baño o lubricación mediante disco, con lo cual verifica el tipo de lubricación predeterminado anteriormente mediante tabla. Ahora debemos verificar los diámetros de las masas de ambas ruedas. De resultar escasa se tomará un piñón mayor y se aumentará proporcionalmente la rueda, manteniendo siempre la misma relación de transmisión. Por lo tanto, para su verificación, se debe tener en cuenta que el diámetro de ambas masas debe ser mayor o igual a 1,4 veces el diámetro del eje en el cual será montada cada rueda, donde dm es el diámetro de la masa de la rueda dentada y de es el diámetro del eje donde irá montada cada rueda. Siendo el diámetro de la masa del piñón 70 milímetros y el eje donde irá montado presenta un diámetro de 38 milímetros. Y el diámetro de la masa de la corona 100 milímetros y el eje donde irá montado presenta un diámetro de 50 milímetros. Ahora reemplazamos para verificar. Para el caso del piñón verifica, ya que el diámetro de la masa del piñón es mayor a 1,4 veces el diámetro del eje, es decir, 70 milímetros es mayor a 53,2 milímetros. Ahora debemos realizar exactamente lo mismo para el caso de la corona. Y podemos ver que también verifica, por lo tanto se mecaniza el diámetro interior tanto del piñón como así también de la corona con sus respectivos chaveteros y alojamientos para los tornillos prisioneros. Existen fabricantes de ruedas dentadas que se encargan de entregar el producto con sus respectivos chaveteros, tornillos prisioneros, incluido el tratamiento térmico de los dientes por el método de inducción. En cuanto al lubricante, en general basta con utilizar un buen aceite mineral limpio. La viscosidad debe coincidir con las temperaturas de uso reflejadas en la siguiente tabla,
que son las aconsejadas por los fabricantes. Por lo tanto, para nuestro rango de temperatura desde 0 hasta 50 grados centígrados, se recomienda un lubricante de la serie ISO con grado de viscosidad desde 46 hasta 150. El tipo de lubricación no solamente depende de la temperatura de trabajo, sino que también depende de otros tipos de fenómenos como por ejemplo la humedad del ambiente y las partículas en suspensión. Es decir, que se debe conseguir un equilibrio entre el lubricante de muy baja viscosidad, que no centrifugue al funcionar, y un lubricante de muy alta viscosidad que no pueda penetrar entre las articulaciones. No se aconseja el uso de grasas como lubricante para este tipo de transmisión. Y como resultado final voy a exponer todos los datos necesarios para llevar a cabo el proyecto. La cadena es de la serie europea 10B, cuyo paso corresponde a 5 octavos de pulgadas, el equivalente a 15,87 milímetros. Es una cadena simple a rodillos, su longitud es de 1714,5 milímetros, contiene 108 eslabones y la distancia entre centros, entre ambas ruedas dentadas, debe ser de 630 milímetros. Rueda menor o piñón presenta 19 dientes cuyo diámetro primitivo es de 96,45 milímetros. La rueda mayor o corona presenta 38 dientes cuyo diámetro primitivo es de 192,24 milímetros. Y por último, la lubricación debe ser de la serie ISO, cuyo grado de viscosidad puede variar de 46 a 150. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.